Jadi, Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos esperando a que se conecten otros participantes y comenzamos.
Bien, en honor al tiempo, vamos a comenzar ahora con esta sesión del día de hoy. Em, a modo de introducción, voy a compartir pantalla mejor y me apoyo aquí. Bien, ¿se ve mi pantalla? Sí, Sí se ve. Se ve la pantalla. Súper. Disculpen que no encienda la cámara, pero mi conexión no anda muy estable el día de hoy. Yo les haré una pequeña introducción a la presentación, más bien como recordatorio, entendiendo de que esta sesión está en la convergencia de algunas iniciativas, entre ellas el proyecto LACPAZ, el bien público regional, en el cual varios de los países asistentes forman parte. La segunda iniciativa es la conectatón de DCC de OMS, que busca en el fondo la interoperabilidad entre marcos de confianza y con el foco puesto en la evolución hacia los de DCC. Y en tercer lugar está el proyecto de OPS, que busca dar continuidad al bien público, en concordancia con las otras dos iniciativas que buscan la evolución de los certificados digitales hacia la estandarización propuesta por OMS de DCC. Bien, solo a modo de repaso, quizás comentar de que el proyecto El Bien Público, LACPAZ, se enfoca en tres objetivos principalmente. El primero fue el objetivo que se abordó durante el año pasado y este año, que terminó con la Conectatón acá en Chile, enfocado a mayores niveles de interoperabilidad, donde se probaron los certificados EUDCC, sí, en dicha conectatón. El segundo está enfocado a la vigilancia epidemiológica, y el foco está puesto precisamente en avanzar en algunos elementos importantes, como lo es el certificado que propone OMS, esa estandarización, avanzar en términos de el perfil IPS, que lo que buscan es la interoperabilidad del paciente a nivel transfronterizo, es un estándar de estándares, por decirlo de una manera. Y finalmente también propone en este segundo ítem, propone ampliar la aplicación de DCC, o más bien como ejercicio, hacia otro tipo de vacunación. Por ejemplo, la fiebre amarilla es uno de los casos de los que se está conversando. En el caso del proyecto de OPS, que es en el que estamos actualmente, se plantean 4 habilitantes, partiendo por el conjunto de datos, donde se busca que cada país haga el ejercicio respecto del conjunto de datos que propone el estándar, entendiendo de que pueden haber diferencias, y como ejercicio es muy bueno para cada país como para el grupo de países que exista ese ejercicio y que después existan instancias de conversación. Y este insumo es uno de los principales elementos. En el segundo lugar está el repositorio de datos estandarizados, donde lo que se busca es que cada país cuente con un servidor que soporte el estándar HL7 FHIR, que es el estándar sobre el cual se basa DCC. Y en el tercer caso es la generación del certificado de DCC. Con esto lo que esperamos es que cada país pueda, buscamos que cada país pueda hacer el ejercicio de generar un certificado de DCC. Bien, para ello nosotros disponemos de algunos artefactos que vamos a compartir con los países para que puedan realizar ese ejercicio. Y en el cuarto habilitante está la firma, que es más bien la emisión del certificado con una firma, pero en este caso ese es un deseable dentro del proceso.
con los 3 primeros habilitantes se abordan los elementos propuestos para esta primera etapa, llamémoslo así, de este proyecto. Acá, segundo, aquí. Bueno, y para ser un poco más específica en lo que respecta al proyecto y a la convergencia con el proyecto La Paz, se ha estado trabajando en distintas líneas. Uno, bueno, los habilitantes que recién les comentaba, pero también existen otros elementos que están, por ejemplo, el diagnóstico o la evaluación de madurez de los países en relación a DDCC, que es una herramienta que está a disposición de quienes quieran aplicarla, que aborda diferentes aspectos dentro de cada país y establece obviamente un nivel de madurez y cierto feedback es parte de esto y proporciona cierto feedback, el resultado a los países. Muchas veces ese feedback aborda aspectos van un poco más allá de ser tan específico con respecto a la documentación digital de certificados COVID. Entrega elementos de feedback respecto de gobernanza, no sé, infraestructura, que son cosas que son muchas veces transversales a diferentes tipos de proyectos, no necesariamente a DDCC. Por el otro lado están los ciclos de seminarios. Aquí lo que se pretende con estos ciclos de seminario es abordar la brecha, un poco la brecha de conocimiento en lo que respecta a la documentación digital de certificados COVID de DSC de OMS. Y para ello partimos en octubre con sesiones que fueron desde el concepto de interoperabilidad, creo que lo tengo acá, sí, desde el concepto de interoperabilidad, una aproximación a lo que es el estándar sobre el cual se basan DSC y servidores. También se abordó para empezar con el contexto de lo que corresponde al perfil IPS, al International Patient Summary. Y finalmente en octubre se presentó la documentación. Ya lo que se buscó con eso era que los participantes la conocieran y vieran un poco cómo eran los procesos y la relación con los estándares de interoperabilidad y obviamente toda esta convergencia de las sesiones anteriores incluyendo Fire, etc. Para noviembre también se pensó un ciclo de seminarios, pero esta vez en noviembre lo que se busca es profundizar en el estándar, en DDCC. Para eso comenzamos la semana pasada con la explicación desde el conjunto de datos, que iba desde presentar el conjunto de datos hacia la generación del documento HL7 Fire, ¿ya? Hoy estamos en la segunda sesión que corresponde a transacciones, la que busca presentar las transacciones sobre las cuales se basa DDCC. Y bueno, y las siguientes son el repositorio de datos, que lo que buscamos con esto es la instalación y el uso, principalmente entender cuáles son las operaciones sobre las cuales que se pueden realizar sobre el servidor en el contexto obviamente de DSC, y la semana siguiente es la generación del certificado, esa es como un ejercicio práctico, y bueno, y con eso seguir, luego seguramente vamos a seguir con otros seminarios que todavía no están definidos, pero el objetivo es seguir avanzando en esta línea. ¿Qué más les puedo decir? Estos seminarios están en la página de Raxel. Si no, alguien no tiene acceso, que lo escriba ahí por el chat y yo les comparto el link. Estos son los correos de los líderes de proyecto. Bien, por un lado está Raxel, que ahí está Carlos Núñez de Sense. Por el lado de la Conectatón también es un referente, bueno, entre paréntesis, aquellos que quieran participar de esa Conectatón lo que hace de OMS, lo que está buscando es probar los certificados. Hay varios países que ya tienen algún tipo de certificado y entiendo yo que ese elemento les sirve para estar presente en esa Conectatón. Ahí Carlos Núñez también es el referente. Y por el lado de OPS están los contactos de OPS, que es Miguel Betancourt y Marta Velandia. Y bueno, y yo por el otro lado también estoy como representante de este proyecto.
Bien, así que sin más preámbulo, yo creo que ya estamos en condiciones de comenzar, ya tenemos una lista de asistentes considerable y Alejandro, te cedo la palabra. Ok, gracias Sonia. Eh, Buenas tardes, voy a compartir mi presentación para que comencemos esta pequeña charla. ¿Me confirman cuando se vea, por favor? Sí, se ve. Ya, ok. Bueno, siguiendo la línea de charla y continuando lo que nos comentó Sonia, hoy toca ver las transacciones de DCC. Estas transacciones están basadas en la documentación oficial y la guía de implementación Fire. ¿Ya? La guía de implementación finalmente es la interpretación de esa guía técnica. ¿Ya? Dentro de las transacciones vamos a ver 4 o 5 transacciones que son las básicas y las que permiten en parte cubrir los casos de uso relacionados a la continuidad de atención. ¿Ya? Bueno, yo ya he estado en otras charlas, no me voy a presentar esta vez, solamente decirle que estoy el líder técnico de la implementación. Mi nombre es Alejandro Medina y obviamente trabajo para el CENSE. El objetivo de hoy es que los participantes puedan relacionar y conocer las transacciones asociadas a los eventos, dentro de los cuales es posible tributar y obtener el conjunto de datos. Y, bueno, eso es para el estado de atención y queda asociado a la continuidad de atención. Recordando que en la guía habían 2 elementos, que era verificación de estado y el otro era la continuidad de atención. Nosotros vamos a abordar este por ahora, el otro espero que en una siguiente oportunidad. Eh, el detalle, bueno, una pequeña introducción, mover el flujo de trabajo, el proceso de generación, cómo se obtiene una carpeta de salud, parte uno de los eventos, y cómo se recupera un certificado de salud o la referencia a él. Bueno, como introducción, las transacciones obviamente van a describir el proceso de generación de un certificado de salud. ¿Ya? Estas transacciones van a comenzar y para que se entienda, inicialmente comienzan posterior al proceso al evento de vacunación. ¿Ok? Entonces, hay que asumir ciertas cosas al analizar las transacciones. Una de ellas es que la persona ya se encuentra vacunada y una solución digital ya tiene los datos asociados. A partir de eso se empiezan a ejecutar cada una de las transacciones. ¿Ya? Cada transacción tiene mensajes de entrada, salida y algunos indicadores de evento. Las definiciones, si quieren ir más al detalle, pueden ir también en la guía de implementación de DSC. Los links van a estar en las mismas diapos. ¿Ya? Y esta imagen que están viendo es parte de la secuencia de trabajo que tiene o que está definido en esta guía de implementación. Este flujo de trabajo de continuidad de atención tiene los siguientes pasos y para que se entienda queremos darle un poco de contexto para que se puedan entender mejor estas transacciones, ¿ya? La idea es que un sujeto, y voy a comenzar con eso, un sujeto acude a un sitio de atención, obviamente puede confirmar su identidad con las normas del Estado Estado miembro y de acuerdo a los procedimientos que tenga esta institución. Eh, y además puede venir ya con una tarjeta de vacunación que va a servir de base, por eso se llama continuidad de atención. Posterior a eso, obviamente el vacunador, una vez que valida los datos que tienen que ver con su vacunación y su dato de identificación, debería administrar una vacuna, en este caso contra la COVID-19. La tarjeta, obviamente en papel, debe tener un identificador del certificado, ese HCID. Además, se debe introducir el conjunto de elementos básicos, se debe capturar desde el paciente el conjunto de datos básicos para el contenido de la ADS
Y obviamente considera en unos casos que se deberá entregar al titular una tarjeta, a lo menos en papel del registro, de que algo de su registro de vacunación. Obviamente te va a tener que llevar este identificador. Aquí sucede en varios casos. Uno de ellos es que el personal vacunador o el personal encargado introduce en la solución digital los datos de vacunación. ¿Ya? Puede ser offline, puede ser online o puede ser en papel. En algunos casos se registra en papel, posteriormente eso se lleva y se puede digitar en la solución digital. ¿Ya? Y posteriormente, una vez que se digitan todos estos datos, obviamente tienen que cuadrar o cumplir con los conjuntos de datos básicos de la DDSC, se deben tributar y enviar a un servicio de generación para que esta data sea almacenada, registrada y utilizando tecnología PKI, y siempre vamos a decir tecnología PKI porque no hay una definición específica, ¿ya? Y más tarde, opcionalmente, podría el titular, y esto da paso a otros procesos, puede obtener acceso al registro en forma digital, ¿ya? Creo que en varios países el sistema es algo similar a lo que estamos comentando ahora. Eh, Como resumen de las transacciones, y vamos a suponer que el evento de vacunación ya existió y está registrado en una solución digital, la solución digital debe enviar inicialmente el evento de vacunación, ¿ya? Que esa es la transacción y en la documentación, como está hecha en inglés, se llama Submit Health Event, ¿ya? Que es enviar este cuestionario de datos hacia el servicio de generación, ¿ya? Dentro del servicio de generación ocurre toda la lógica relacionada a firma y generación y almacenamiento y registro de los recursos, en este caso son recursos FHIR, tal como lo dice la documentación. Posteriormente al almacenamiento y al registro deben ocurrir o pueden ocurrir otros eventos. Ya se puede obtener la carpeta de inmunizaciones o de documentos asociados al paciente, y finalmente se puede obtener un certificado. Ahora, los usos que puede tener eso puede ser para validación, eh, puede ser netamente para verificar existencia o otras razones no definidas. Vamos a ver primero la transacción Submit Health Event, que es la tributación de data, el evento principal, ¿ya? De hecho, este evento, y si lo vieron en esta diapo, en este slide, podemos ver que el servicio de generación realiza dos subprocesos, que uno o dos subtransacciones que almacenar y registrar, ¿ya? Así que este es el evento principal y es donde estamos apuntando que puedan ustedes lograrlo mediante los habilitantes que estamos generando en este proyecto. El proceso de envío del evento involucra obviamente dos actores, la solución digital y el servicio de generación. Y abarca, claro, los siguientes escenarios para el registro de vacuna. Como es posterior, puede abarcar el escenario que sea un registro en papel, una conexión digital sin internet o un acceso digital sin conexión o una conexión digital en línea. En todos los casos, tiene que existir en algún punto una solución digital de que pueda tributar esta data al servicio de generación. Ya en el mensaje de envío, bueno, consiste en un recurso que está basado en el DDSC Submit Health Event Request, y obviamente nos vamos a acercar a Fire. Aquí es donde comenzamos a hacer uso de todas de las presentaciones anteriores y del habilitante de tener un cierto conocimiento en Fire, que es netamente un recurso bundle, ¿ya? Es del tipo batch, puede contener uno o más cuestionarios, o sea, esto significa que al final del día en un establecimiento pueden existir obviamente o van a existir varias vacunaciones, y al final se puede hacer este registro y este envío de generación, y en este caso se pueden enviar uno o más cuestionarios de distintos pacientes. ¿Ya? Soporta eso. Obviamente se puede utilizar con uno o se puede utilizar con varios. El bundle de tipo batch puede contener uno o más recursos del tipo cuestionario y obviamente están basados en el perfil de recurso cuestionario y response. Ya ese es el recurso principal. Las soluciones digitales van a tener que tener o hacer uso de este recurso cuestionario y response.
el cual va a tener toda la data definido en el core dataset, ¿ya? La data del cuestionario response tiene toda la data que hemos visto en el conjunto de datos, ya el nombre, el birthday, el identifier y todos los datos que tienen que ver con vacunación y los datos que tienen que ver con el certificado. ¿Ya? Este recurso es el principal, ya lo comenté eso, y es el que van a tener que utilizar en los establecimientos que van a tributar información. ¿Ya? A partir de esta data se generan todos los otros procesos. Ya acá pueden ver, bueno, en la imagen también se puede ver un ejemplo de cómo, de dónde está la terminología, donde se ocupa en la vacuna, en la marca y algunos datos de validación del certificado. Obviamente la información relacionada a la vacuna también, que es la dosis y el total dosis. Al ingresar este cuestionario response que viene con que viene con la data que vimos en la presentación anterior del conjunto de datos, esta data es transformada y obviamente transformada en un modelo que permite un manejo amistoso con otras operaciones, ¿ya? Este modelo se llama DDCC Core Dataset BS COC, que es continuidad de atención, ¿ya? Es el modelo lógico y en base a este modelo, el que están viendo en la parte derecha, se van a generar todos los recursos y las operaciones relacionadas al certificado de salud, ¿ya? O sea, este modelo que ustedes ven acá, el que finalmente va a ser parte del contenido, podríamos decirlo así, del QR, obviamente, y además tiene todos los elementos con los cuales se van a generar el recurso paciente, el recurso immunization, el recurso document reference, toda esta información se utiliza para esa generación. ¿Ya? El servicio de generación tiene varias responsabilidades, entre ellos tiene que serializar el contenido del cuestionario response en el modelo lógico y ese modelo lógico viene a ser el core dataset, ¿ya? Utiliza, en este caso, no existe una propuesta directa, pero, y en los ejemplos, y lo que vamos a ver en 2 semanas más, que va a ser un ejemplo de esto, se va a ocupar la misma lógica que tiene el EUTCC, ¿ya? Y me refiero a que solamente la lógica de poder generar, vamos a ocupar otra base, pero las operaciones van a ser las mismas. Tenemos un firmante que va a calcular el hash del documento. Obviamente se va a firmar con esta llave privada y el documento va a llevar los recursos y todo eso y además va a llevar el hash firmado para que pueda ser validado posteriormente. Y esto también considera una validación del documento que en algún momento la solución pueda tomar con su llave pública, pueda descifrar el hash firmado y pueda hacer la comparación y obviamente calcular el hash a partir del documento y hacer la comparación si coincide para verificar, verificar la validez del documento. ¿Ya? El proceso de generación finalmente va a recibir un bundle del tipo batch response. ¿Recuerdan que inicialmente se envía un batch? Bueno, en Fire la respuesta a un batch es un batch response, el cual va a contener el o los certificados generados. Y obviamente cada certificado va a contener un bundle. Es un poco complicado explicarlo directamente eh, con toda la estructura, pero solamente vamos a mantener los nombres de los recursos. Va a ser un bundle del tipo document que va a contener todos los elementos que están en la parte derecha. ¿Ya? Es un composition que lleva la descripción de todos los otros elementos, los datos del paciente, el document reference y los datos de inmunización y de una inmunización posterior. ¿Ya? Eso significa que a partir del core dataset del cuestionario de response vamos a tener todos estos datos ya transformados a recursos Fire. Otro proceso, y es uno de los procesos que se realiza internamente el servicio de generación, es el Store Health Certificate, que es almacenamiento, disculpen, el almacenamiento. Un segundo. El proceso de generación, bueno, en este caso
de almacenamiento va a involucrar estos dos actores, que es el servicio de generación y el de almacenamiento, y que es el servicio repositorio. Obviamente lo que permite es almacenar este certificado de salud, ¿ya? El mensaje de envío, y esto es a modo interno, o sea, la aplicación que generen o que tenga que hacerse cargo del servicio de generación va a tener que construir un mensaje de este tipo, que es un bundle del tipo transaction, que va a contener todos los elementos, ¿ya? Y lo que contiene dentro es, voy a empezar de nuevo esta diapo porque hay que entender esto. Es un bundle del tipo transaction que va a llevar dentro un bundle del tipo document con el certificado de salud. O sea, va a llevar esta estructura, ese bundle del tipo transaction. Y eso significa que este va a quedar como un registro completo. El bundle del tipo document, que finalmente el DDSCBS document, queda como un registro estático de la data, ¿ya? O sea, todos los recursos van a quedar asociados. Va a tener una fecha de creación y todo eso, va a ser tal cual como podríamos reflejarlo en un documento. Obviamente responsabilidad del servicio de generación, crear el documento, serializar, crear el QR y obviamente enviar este mensaje al servicio de almacenamiento. Ya, la imagen, si pueden ver, y obviamente después ustedes pueden revisar, esto está en la misma documentación y el link que está abajo, va a llevar un composition, va a llevar el paciente, va a llevar los datos del document reference, va a llevar la inmunización y va a llevar las futuras inmunizaciones, además va a llevar, en este caso, la firma. El mensaje de respuesta, obviamente como es un transaction, de acuerdo a Fire, va a ser una respuesta del tipo transaction response, que va a contener la referencia al certificado almacenado. Una respuesta similar a lo que pueden ver acá. Va a ser un bundle, como es un document, se va a registrar el bundle con este ID y ustedes obviamente lo podrían posteriormente recuperar, dejando de lado todos los aspectos de seguridad que puedan tener o que recomiende la guía, ¿ya? Así que ahí ustedes, bueno, los países tienen que hacer ese tipo de definición. El siguiente paso, una vez que está almacenado el certificado, ¿ya? Por el mismo servicio de generación, lo siguiente es registrar el certificado de salud, ¿ya? Esto se hace y obviamente vincula a dos actores, que obviamente el servicio de generación y el servicio de registro, ¿ya? El mensaje de envío que tiene el servicio de registro está basado en el MHD Provide Document Bundle Transaction NITI 65, que está declarado en la guía MHD. Ustedes van a poder recuperar el link de acá y en caso de que no lo puedan, lo pueden ver en el detalle de las transacciones, y están esos links para que puedan acceder y a ver realmente de qué se trata. En resumen, el ITI 65 lo que permite es tributar un documento entre un origen y un destino. Ya esta tributación o este registro tiene que generar otros elementos, un submission set, que es un elemento del tipo list, document reference, una carpeta de salud en este caso, que es un recurso del tipo list, y los datos del paciente, ¿ya? Vuelvo a reiterar que es responsabilidad del servicio de generación, obviamente, componer y enviar este mensaje, ¿ya? El mensaje se va a enviar al servicio y va a obtener como respuesta, como es una transacción, va a obtener un transaction response con la ubicación de cada uno de los elementos. ¿Ya? Como lo están viendo en la parte derecha de la pantalla, el paciente, la lista, el document reference y otra lista. ¿Cómo se obtiene? Una vez que termina ese proceso y con el evento de registro, el servicio de generación debería responder a la solución digital, el certificado. Posteriormente vienen los detalles de cómo poder obtener la carpeta
de salud de un individuo, ¿ya? Esto se puede hacer a dos niveles, un nivel que no estamos abarcando ahora es que a nivel de verificar, y también se puede hacer directo desde la solución digital, o sea, con el servicio de generación se puede inicialmente abarcar el servicio o el caso de uso de verificación, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene en sí la carpeta de salud? Bueno, tiene una petición de búsqueda en el cual se pueden agregar ciertos parámetros. Se puede agregar, se puede buscar por el paciente, por el estatus y por el tipo de asignación, una fecha o algún código. Va a buscar sobre el servidor o el servicio de registro, ¿ya? Los elementos que creamos anteriormente. Va a poder hacer una búsqueda y va a obtener una lista, o en este caso va a obtener un recurso o muchos, uno son resultados de búsqueda, así que eventualmente puede ser uno, muchos recursos del tipo list, y cada uno de los recursos del tipo list va a tener detallado las referencias a, a los documentos, a los DDSC documentos, ¿ya? Como lo pueden ver acá, como mensaje de respuesta va a ser como una búsqueda, el tipo de respuesta va a ser un searched, va a contener una lista de recursos relacionados al criterio de búsqueda y obviamente está basado en las reglas de búsqueda de recursos HL7 Fire. ¿Ya? Por lo tanto, va a obtener, a lo menos en este caso, va a obtener un recurso, un segundo, del tipo list, y dentro de eso, aparte de la información que va a llevar, va a ir una referencia a un documento, lo que pueden ver acá abajo, ¿ya? Ese documento va a ser, ese document reference es el que finalmente tiene el link al servicio de almacenamiento donde finalmente está el DSC documento. Ya, posteriormente al obtener ese link o ese document reference, lo que puede hacer eh, el obtener este certificado de salud utilizando esa referencia, puede obtener finalmente el documento. ¿Ya? Y la idea es obviamente abarcar ese escenario, obtener un certificado de salud. La razón para obtener este certificado de salud, bueno, lo tiene que definir cada país. Podría verificar que lo que se almacenó inicialmente o todavía sigue existiendo, y también da paso a todas las operaciones que tienen que ver con la verificación. ¿Ya? El envío obviamente va a ser la referencia que encontramos en el paso anterior, que es un document reference, un ID, y con eso se va a obtener este document reference con la ubicación del DSC document, como lo pueden ver acá abajo. ¿Recuerdan que vimos ese bundle del tipo document? Bueno, esta finalmente sería esa ubicación. Ahí se podría eventualmente recuperar. Ya, la guía de implementación, bueno, tiene todos los elementos y todo lo que estamos comentando ahora está en esta guía de implementación. Ya, la guía de implementación Fire del DDSC, donde van a encontrar la información que yo les acabo de entregar. Además, otra información acorde a la estructura y todo lo que vimos. ¿Ya? Ahora quiero abrir un poco para que puedan preguntar si es que tienen alguna duda acerca de alguna transacción. ¿Ya? Y la podamos discutir aquí en el grupo. Alejandro, Fernando, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Muy bien, Eh, gracias. bueno, gracias. No, yo tenía, y alguna vez también hemos conversado, la necesidad del uso de las listas. ¿Para qué vamos a usar las listas? Es la pregunta. Dentro del DDCC, ¿hay un uso específico Sí, de la lista? el uso de ese eh, recurso del tipo list es que va a tener una referencia a un certificado de un paciente, o puede tener muchos. Si hay dos eventos de vacunación, y voy a ir a... Ya, Ratificar. Que en la carpeta finalmente este recurso del tipo list, que está acá, va a tener una referencia o varias. Si existieron anteriormente dos eventos de vacunación, deberían quedar estos eventos de vacunación registrados en esta misma lista. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes pueden tener
obtener la historia de este paciente respecto en este caso a vacunas. ¿Ya? Ese es el uso finalmente que se le da a ¿Y este qué list. diferencia habría de tenerlo solamente directamente en el document reference, que también tiene El, un uso similar? O sea, perfecto, el document reference es la referencia a ese certificado. Y esto lo conversamos también porque existe la posibilidad de que el certificado eventualmente pueda estar en un servicio de almacenamiento, que obviamente va a tener que tener la estructura y el almacenamiento va a ser en Fire. Y el servicio de registro estaría en otro servidor Fire. Eventualmente puede cubrir ese tipo de casos. ¿Ya? No hay otro tipo de definición, o sea, se espera que el document reference tiene una referencia a y el list agrupa todas esas referencias. ¿Ya? es una Y sí, agrupación, y básicamente. eventualmente sí, puede ser, existe la posibilidad, sí, también podría estar eventualmente el documento directamente aquí y saltarnos el document reference. Pero ahí estaríamos pasando a llevar la definición de No, MHD, ¿ya? saltarnos el list de pronto. Sí, podría ser. De hecho, hay otra operación y hay unas operaciones que aquí no estamos cubriendo que se puede obtener directamente hacer consultas sobre las referencias, ¿ya? Entonces yo podría hacer una transacción, hay una transacción que está definida en la documentación que yo puedo ir a consultar las referencias y obtenerlas por bajo algún criterio. Ya les voy a mostrar ahora porque esa transacción, como no era parte directamente de este proceso, no la quise incluir, pero la podemos ver en la documentación. Si me dan un segundo, eh, la vamos a ver al tiro. ¿Ya? De hecho, para que vean la documentación directo eh, a la lista de transacciones, que es exactamente lo que yo le acabo de mostrar, el almacenamiento, el registro, y acá tenemos el obtener una referencia. Y ese es el IT 68, están basados en ese. ¿Ya? En ese podríamos obtener una referencia a un certificado. Desde el document reference, directamente. Desde el document reference. ¿Ya? De hecho, la podemos ir a ver si no, mira, es posible también ver esa documentación, como está basado en eso, podemos ver y hacernos cargo directamente acá. Dice, tengo que ver lo que nos interesa acá. Document consumer, es un documento. Retrieve document, aquí está el consumer y el responder. Aquí está los roles, ya, y yo quería ver otra información de esto, pero no la puedo encontrar. A ver. Es el actor. Sí, mira, ahí está. Sí, quería ver el documento, el ejemplo ¿Y directo qué de esto, recuerdo? pero no lo puedo encontrar aquí. Esta es la definición solo del actor. Sí, Con los artifacts, de pronto. Índice sí, debería verlo artefactos, y ahí. ahí puede Que estar. quería ver a qué artefacto se refiere la documentación. Mm, A ver, dame un segundo que puede que yo esté equivocado de transacción, ¿ya? Retrieve Health Document Certificate. Y acá, el IT 67. Creo que hice clic en el 68. Claro, aquí está, encontrar document reference y aquí está la query de búsqueda, ¿ya? Podríamos eventualmente abarcar esa transacción con esto, ¿ya? Y la query de búsqueda, obviamente, para que entiendan, considera estos parámetros que están abajo. El autor, la categoría, creación, tiene que estar el paciente siempre, el identificador, el estado, ¿ya? Pero eventualmente sí, podría abarcar el IT 67. ¿Ya? Según la definición del DDCC, el IT 67 está ocupado para verificar existencia del documento, ¿ya? Que es parte también de lo que estamos cubriendo con el otro caso. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda claro, Fernando?
O si resolví la duda, dime. Si no, lo podemos seguir verificando, ¿no? ¿Está Fernando? No, ya. Ah, no, Ok, hola. Sí, no, dime. no, lo que decía es que en la práctica no le había visto mucha utilidad. Ahora hay que verlo acá, a ver para qué sirve, por eso preguntaba, ¿no? Porque de hecho Sí, algunas mira, implementaciones no lo utilizamos, no fue necesario y bueno, hay que ver acá para qué lo plantea, ¿no? Está bueno testear eso. sí, lo traté, bueno, en este caso esa transacción se omite porque al momento de buscar en la carpeta de atención en el folder, el evento que está abajo, se recuperan todos los document reference. Por lo tanto, ya tiene la referencia. ¿Ya? En la que está acá, Ah, Retrieve serviría para armar folder. un bundle completo, podría servir de una vez, de todos los... Sí. De hecho, con esos con la carpeta de salud se podrían obtener todas las referencias a los document reference ya. Por lo tanto, no habría que hacer búsqueda sobre los document reference, ya estaría. Ya Esa tendríamos todo. finalmente es la razón. Pero obviamente, si quieres Excelente. buscar solamente los document reference por alguna otra característica, eventualmente se podría hacer. Vale, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La idea es que quede súper claro para ustedes. Es importante que se puedan entender ciertas transacciones. Lo otro, con relación al questionnaire, a los recursos de cuestionar, es para quien no tenga o sea, es como entrada de datos, básicamente, Exacto. ¿cierto? Ujú. Sí, la entrada de datos. De hecho, para que esté claro, en el Submit Hell Event, que obviamente considera al servicio de generación, lo que se envía es un cuestionario que lo mostramos en la presentación, el que está acá. Ya, obviamente este cuestionario no va a tener elementos, pero podemos ver en los ejemplos los elementos que se componen. Yo de aquí tomé el que estaba en la presentación. ¿Ya? Este es el que contiene toda la data. A partir de esta data se empiezan a hacer todas las operaciones dentro. ¿Ya? Obviamente aquí es una vista amistosa, la vista no amistosa que obviamente, y es porque tiene otra estructura, tiene la estructura de recursos, eh, esa, esa es la narrativa. Considera los elementos así: name, value string, el valor, link ID, birthday, el value date, y así. ¿Ya? Nota que vamos a ir a la vista de resumen, la vista de la narrativa. Ya eventualmente van a estar todos los elementos aquí. Esto finalmente es lo que una solución digital que va a enviar la data al servicio de generación debería generar. O sea, este es el recurso que tiene que manejar bien. Ya, la otra labor y el manejo y la creación de todos los otros elementos debería manejarlos a nivel interno la institución que se va a hacer cargo del servicio de generación. Y el proceso va del questionnaire al DDCC, Del core dataset, claro, al core dataset. sí. Y desde el core Ya, dataset derivan todos los otros recursos. ¿Ya? ya lo En el envías a la estructura de Fire Sí, en sí, cada porque uno de los... y en ese caso, y el core dataset es a modo de ejemplo, la comparativa con el EUDCC, vendría siendo ese JSON reducido, ¿ya? Que finalmente es el que se tiene que serializar, aplicar las transformaciones y generar finalmente el código QR, ¿ya? Ok, eh, ¿y esto queda en una estructura específica, diferente? ¿O Está definido acá en los artefactos. es un artefacto, es un perfil Sí, nuevo y queda como es un nuevo recurso? de hecho es un modelo lógico. De hecho, ahí donde ¿Ya? están todos los otros modelos, incluyendo el del UDC, Divo, ICAO, Smart Health Card, y uno de esos es el que estamos viendo ahora, que es el Continuity of Care, el continuidad de la atención, ¿ya? Esta es la estructura, lo que están viendo en pantalla.
Si quisiéramos compararlo, esta vendría a ser una estructura que podría compararse con los elementos del JSON del EUDCC. ¿Ya? Ya. O Y sea, qué el tan, ESB, sí, B2 puntos, T2 puntos, sí, sí. esa definición, bueno, vendría a ser, esta es la propuesta que está en este momento. Y qué tan diferente lo vemos del immunization. ¿Por qué no utilizar el immunization? Que es un recurso, No, digamos, nativo. ya, perfecto, ya, entiendo. Sí, es que este Este pega modelo todo. es Este un lo pega modelo todo. lógico para trabajo. La idea de los modelos lógicos es que pueda facilitar la extracción y la consulta de los datos, ¿ya? Por eso aquí carece de recursos. ¿Se entiende? Es para consulta rápida, podría decir. Ok. Entonces, yo Es que, cuando entro, realizo un proceso que tiene que ver con interoperabilidad. Claro, me comunico mediante el estándar y todo, pero internamente, dentro de mi negocio, yo transformo la data en un modelo que yo pueda manejar directamente. ¿Ya? Internamente no, voy a tratar de reducir eso para poder acceder de manera rápida a todos los elementos. ¿Ya? Ese podría representarse en este modelo. De hecho, es parte de la definición de los modelos lógicos. Business friendly es la palabra. bien. Y con relación a los códigos del CIE 11, ¿sabes si se ha definido algo? ¿O es abierto ya, eso cómo ha quedado? A nivel de operación, no he visto avance en relación a algo extra que exista. O sea, la definición son códigos de CIE 11, las traducciones las disponibiliza la guía acá, ¿ya? Yo puedo tener todas los concept map entre terminología, si es que yo ocupo alguna otra, Ujú. ¿ya? Entonces, la idea es que se pueda hacer uso de esto. Obviamente una cosa es cómo me comunico y la otra es cómo yo mantengo los códigos en la interna. Bien. Sí, Gracias. recuerden que toda la información y todo lo que estamos conversando está en la guía, y en la sección de artefactos están todos los elementos que estamos tratando nosotros. O sea, los elementos definidos en las transacciones están acá. ¿Ya? Está el modelo, el modelo lógico eh, del core dataset que estamos ocupando ahora. Está el cuestionario, ¿ya? El cuestionario response. Está el ejemplo, en cuestionario response pueden encontrar el ejemplo del cuestionario response. Están los elementos que componen el certificado de salud, en este caso el DCC Immunization, el DCC Immunization Recommendation, que es la vacunación futura. Eh, Están otros elementos que tienen que ver con el composition, con el documento, en este caso el bundle. De hecho, este finalmente es el DSC document, que es lo que también les mostré en la presentación de la estructura que tendría. Ya, creo que me equivoqué, no era ese. Aquí tiene un error en la guía. Este es el TR para otro proyecto. Este. ¿Ya? Se basa en un DSC document. ¿Qué elementos tiene? Si quisieran saber en detalle qué elementos tiene, se compone de el HCID, que es el identificador. El bundle es un bundle del tipo document, como lo comentamos en la presentación. Eh, las entradas que tiene el composition, ¿ya? Tiene el paciente, una organización, tiene un document reference. Tiene el registro de inmunización y tiene la recomendación, y adicionalmente puede tener la firma. En este caso, agrega la firma. Sí. Perdón, el DDCCQR es ¿qué parte? Es entrada. Ok, vamos a ver, no, problema. Veamos, avancemos. Es un recurso del tipo document reference. Vamos a ir directo y Ok. hacer la consulta, que puede tener, tiene 3 elementos y creo que 2 son obligatorios. Esa razón no tengo esa respuesta directamente porque la relacioné de 2. Pero lo que tiene es una imagen, es decir, tiene la imagen del QR, ya.
directamente, está la imagen. Está... la imagen, esto está en texto plano, no me acuerdo. Un PDF, también tiene. Sí, es que uno de los elementos del PDF y el otro es un base 64. ¿Ya? Es lo que está aquí. Sí, claro. El valor serializado de la imagen, ¿ya? Y el otro es el PDF, que es la misma imagen, pero en el PDF, ¿ya? No es que tenga un PDF y tenga la data directamente, no, el PDF del QR. Si me esperan un segundo, a ver cómo lo podemos ver. Mira, no tengo un ejemplo ahora directo. Pero mira, en 2 semanas más, cuando podamos abarcar la otra presentación, vamos a poder ver ese QR directamente. Me va a tomar tiempo recuperar esa información. Y a ver, sería bueno tener un ejemplo, pero ese ejemplo no existe aquí. Ya, el sistema que estamos nosotros y en que nos basamos es un código eh, de la OMS, ¿ya? Y ese código tenía ciertas funcionalidades, pues lo estamos adaptando y estamos corrigiendo ciertas cosas. Entre ellos es la generación de este PDF, ¿ya? Pero eventualmente aquí estaría el QR y el QR obviamente se puede anexar a esa tarjeta de salud, a lo que se envíe posteriormente en la solución digital o donde la persona se vacunó, se podría anexar esa imagen directamente. Perfecto, pero entonces es QR, estamos hablando sin firma, ¿no? Obviamente. Nada de Es firma. un QR que tiene el contenido firmado, ¿ya? Por lo tanto, si se va a tener que ocupar los mismos criterios. Yo les comenté que anteriormente, como no existe una definición directa, se están ocupando las definiciones del EUDSC. Por lo tanto, el mismo proceso, la diferencia es que cambia el core dataset, ¿ya? Se ocupa esa estructura de core dataset, esa es la que finalmente eh, se utiliza y se comprime para que sea parte de este QR. O sea, todo el proceso previo se utilizaría aquí también. Sí. ¿Cómo? Buenísimo. Disculpa, repíteme por favor, Fernando, no escuché eso. Como firmamos, como se firmó en el EU, en el DCC, perdón, en el DCC se firmaría aquí y esa es la información que va aquí Sí, almacenada en estos sí, recursos. obviamente al Bien. momento de verificar y quitar la información, Ujú. claro, se va a llegar finalmente a la misma, al core dataset. Eso deberían tomar al verificar ese QR con la llave pública, deberían llegar finalmente a una estructura como el core dataset. Bien, ¿Ya? Y esos datos gracias. son los que finalmente se podrían, eventualmente, si llegan a los datos, es porque se aseguran de dos cosas. Primero, que la llave pública o que la data fue generada con la llave privada relacionada a esa llave pública. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya pueden asumir varias cosas, entre ellas la validez del certificado. ¿Mm? Por eso es súper importante la infraestructura PKI que define la guía. ¿Ya? Eso a futuro, obviamente, es el motor principal de esto, la arquitectura de confianza. Si es blockchain, ¿Mm? Es parte de la después, conversación, ¿ya? Es una definición de los países directamente. Sí. Pero una arquitectura de confianza, si finalmente en eso se basa, ¿ya? Así que yo de verdad no tengo otra definición para eso, porque obviamente nosotros basamos todo lo que se está generando en esta guía de implementación, en la guía técnica, y la guía técnica realmente no da ninguna directriz acerca de cuál es la arquitectura realmente que se tiene que ocupar. de ¿Ya? marca de confianza, sí, Lo perfecto, deja, ¿no? lo deja a definición de los estados miembros, en este caso, o los estados que van a ser parte de este proyecto, o que son parte. Bien, vale. Gracias. Ok. Alejandro, hay una mano levantada de Yo no Michelle puedo ver, voy a Van tratar de ver Riel. el chat. Ya, dame un segundo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo Dice. va? Perfecto, ¿tiene audio? ¿Sí? Sí, 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 Perfecto. trabajo la mano. No, yo tengo algunas dudas. En el servicio de Submit, cuando se mandan los cuestionarios, Ya, cada uno de los eventos, eh, a ver si lo entiendo bien. Yo ese servicio, digamos, lo presento en un componente intermedio que está delante digamos, de los servidores Fire que vaya a usar, y ese sí. componente sería el encargado de extraer la información de esos cuestionarios
y consumir los recursos que sean necesarios, o sea, generar el paciente, generar no sé, toda la información que tenga que ver con información que viene en el cuestionario, ¿es así? Sí, Y en ese caso, ¿sería correcto en ese componente, luego que se lee el cuestionario, armar ahí un bundle de tipo transaction para que eso se arme todo de un saque o hay que hacerlo uno por uno? ¿Me explico? armar el bundle, pero ¿para qué armaría ese bundle del tipo transaction? ¿Con qué recursos? O sea, en el cuestionario que me viene, yo a Sí, partir de esa información cuestionario debo generar cierta información, como por ejemplo el sí, paciente, por ejemplo, y entre otros. La pregunta es si esa generación de esos recursos ya. la puedo hacer a partir de un bundle transaction o debo hacerlo uno por uno. No sé si... En este caso, parte de la petición o de la propuesta y uno de los elementos que hace, o de la responsabilidad del servicio de generación es crear los elementos. Mira, yo no me atrevo a decirles exactamente que sigan una sola línea de Ujú. desarrollo. Ya tiene que ver directamente eso con el desarrollo, pero sí, en la práctica se crea un bundle transaction, ¿ya? Y Bien. fue el que vimos en el servicio, y les voy a mostrar aquí en la presentación, en El el IT servicio de, 66. En el IT 66. en el IT. Es que uno de 65. eso, ese es el registro, pero donde se va a crear todo, Es Fernando, es en regenerar. en el generar y en el almacenar. En el almacenar, ¿ya? En el almacenar se tiene que generar ese bundle del tipo transaction, Bien. ¿ya? Ahí se guardan todos los recursos por separado y posteriormente, después de almacenar, se genera el documento, Que ese es un ¿ya? bundle de tipo documento donde se guarda todo junto, digamos. Eso, Exacto. Esa ahí finalmente es como la imagen, el documento. es como si fuera el análogo del CA, digamos. Sí, una de las razones, y eso tiene sentido porque esta transacción uno podría incluso considerarla opcional, porque uno podría pasar directo al bundle del tipo document y almacenar la data directa, Claro. ¿ya? Bien, y los servidores que se usan tanto para el repositorio como para el registro, ¿necesariamente tienen que ser dos servidores Fire distintos o bien podrían ser el mismo? Eh, sí, ya, mira, Eh, esto como es una prueba y deberíamos llegar a ese punto, podríamos definir usar el mismo, pero si quisieran separar lo que es el almacenar ¿eh? del registro, sí, eventualmente se debería hacer así, ¿no? Ahí no Bien, tengo dudas, pero todo depende ya es una decisión interna, ¿ya? está, perfecto. Y la Sí, última que es más capaz que técnica, en los perfiles, en cualquiera de ellos, sí, nombra explícitamente las entradas que tiene que tener ese perfil. Por ejemplo, en el cuestionario dice que es un perfil que se basa en Bundle, creo que es, tiene que tener tal y tales entradas que le pone un nombre a la Sentry, pero ese nombre sí. está como informativo ahí en el Es perfil, porque informativo, a nie- esos nombres son informativos. Realmente lo que tienen que cumplir es con el recurso. Si dice que dentro lleva un recurso de X tipo, tienen que cumplir que el recurso bien, sea de ese tipo, está ¿ya? perfecto, ¿Cómo se perfecto. cumple? Agregando la etiqueta profile. Se agrega la etiqueta profile en la sección meta de los recursos y con eso se ¿Eh? estaría verificando. Obviamente, uno podría no agregar la etiqueta profile, pero ese recurso, dicho una mala práctica no hacerlo, pero eventualmente se podría hacer, pero ese recurso que ustedes están enviando va a ser validado o debería ser validado contra ese perfil, ¿ya? Ahí está, perfecto. Sí, Sí, debería sí. cumplir, en realidad, digámoslo de otra forma, debería cumplir ese recurso que está mandando con el perfil, ¿ya? O sea, Obviamente cumplir. el cumplir me refiero siempre a la data, me refiero a los datos, cumplir con la data obligatorio, con la cardinalidad y con algunas características de datos fijos que lleve. Básicamente con el struct definition Con el que structure tiene. Ahí va, definition definido perfecto, acá. De hecho, perfecto. por eso podemos ver todo ese structure definition. Si queremos llegar a eso, mira, y mirándolo solamente a modo de ejemplo, ¿Mm? voy a ver el
paciente. Ya, veamos el ¿Mm? paciente directamente. El ejemplo más común, deberíamos cumplir que el paciente lleve en este caso, dice, disculpa, ese snapshot, está pidiendo un identificador, tiene ciertas variables, está pidiendo a lo menos un nombre, ¿ya? Mm. Ya, el género es opcional y el birthday es opcional. Entonces, habría que cumplir con eso. O sea, un paciente solo con el nombre, sí, podríamos estar cumpliendo ya. Perfecto. Ahora, no quiere decir que si yo uso ese perfil pueda mandar otra información que esté dentro de lo que es el recurso paciente, base, digamos. Eh, ya, ahí entramos en un detalle es un poco más complejo porque habría que definir si, a ver, si el perfil acepta data, es cerrado o abierto. De Ah, verdad, ok, no tengo ese conocimiento a ese nivel, pero creo que hay una forma de uno podría dejar data adicional o definitivamente cerrar la data. Por ejemplo, en las extensiones yo puedo decir que las extensiones voy a aceptar 2 extensiones y nada más, y las 2 extensiones que coloco como ejemplo están obligatorias, por lo tanto, o coloco esa y no puedo colocar nada más. Ahí podríamos decir que es cerrado. claro, ¿Ya? Por lo tanto, yo podría limitar eventualmente. Basado en eso, yo podría con las reglas del Structure Definition limitar el perfil para que haga exactamente lo que yo lo quiero y no aceptar ningún dato adicional. Sí, eventualmente podría hacer eso. ¿Ya? está En claro. este caso, hay muchos datos que son opcionales de 0 a 1. Hay algunos datos que, según la definición, en este caso el nombre, si yo defino el nombre, obligatoriamente tengo que definir su uso y tengo que tener un texto a lo menos. Si quiero después agregar, separar el apellido en los family en el given, aquí, según esta definición, es opcional. Obviamente Claro, siempre se recomienda tener toda la data posible y estructurada porque así se puede dar un mayor soporte a ciertas búsquedas. Hablando siempre ujú. pensando en el servidor Fire que a la larga de alguna manera se tiene que consumir esa información. Bien, bien. Ah, está claro. Bueno, gracias. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Sonia, ¿te quedó algo? No veo la pantalla de chat directamente, así que Un comentario de Pablo en el chat. sí, perfecto. El problema de no haber utilizado. No sé si se refiere a lo que estábamos comentando recién. Claro, sí, es un problema no haber utilizado los recursos originales. Em, no tengo esa respuesta directamente y nosotros también nos hicimos la misma pregunta. Si vamos a enviar data desde una solución digital hacia este servicio de generación, ¿por qué no enviarla directamente en los recursos? Transformar a recursos. Sí, también una pregunta que nos hicimos. Ya, no tengo la respuesta directamente. Puede ser que nos permita también enviar todo en una estructura. Ahora, sí, tendría que tener un mayor conocimiento de Fire para poder tributar esa información. Mm. Pero no, realmente no sé. Yo creo que más que una sola respuesta, yo creo que es motivo de una discusión más larga, ¿ya? ¿Por qué cuestión de response y por qué no mandar los recursos directamente? ¿Sí? Internamente se hace, se trabaja con transaction y se trabaja con recursos, pero externamente se trabaja con un cuestionario de respuesta. Puede ser que la definición es de un cuestionario y tiene que ver, tiene una base técnica, pero es con ciertos modelos de captura de datos definidos en Fire. Se tiene que hacer así. Entonces, y no sé si puedo llegar a eso directamente, pero tiene un nombre, eh, tiene un nombre este cuestionario y en lo que está basado, pero esto, ¿ya? Entonces, hay una guía de implementación en Fire que se llama Structure Data Capture, ¿ya? Y tiene ciertas definiciones. No he entrado directamente al detalle de esto, pero sí, para obtener información, la lógica es hacer un cuestionario y que ese cuestionario tenga una respuesta, ¿ya? Esa finalmente podría ser un acercamiento a esa respuesta, de no tributar la data directa. Ya, eso. ¿Alguna otra pregunta? De hecho,
Están los links para que lo puedan ver ya, por si acaso. Si están navegando la información, van a poder saltar a las distintas guías, los distintos soportes que tiene esta guía. Recordar siempre que esta guía, una de las dependencias, y aquí están sus dependencias directamente, tiene ¿dónde lo veo? El MHD file, ¿ya? Tiene temas de ADNA en este caso. Y hay otras guías que obviamente perfil IPS. Y aquí está la revisión, en este caso, de la clasificación de enfermedades, ¿ya? Así que ahí tiene su base de documentación, si es que quieren llegar a ese punto ya de granularidad. Ya, eso. No sé si hay algo más, alguna otra pregunta. La duda que sea, por favor, la comentamos y listo. No, Sonia, te dejo para que puedas Sí, cerrar. gracias Alejandro. Si no hay más Ok. preguntas, podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Y bueno, dejar los invitados para la próxima semana, que vamos a estar, la siguiente sesión es enfocada al repositorio de datos, al servidor Fire, ¿ya? Así que quedan todos cordialmente invitados. Próximo viernes a las 3 de la tarde, hora Chile. Muchas gracias. Y recordarles que esta sesión está siendo grabada en ambos idiomas, en inglés y en español. Perdón. Y que va a estar disponible en el sitio de Raxel. Eso. Muchísimas gracias. Tengan todos buena semana, buen fin de semana. Disculpa. Hasta luego. Gracias. 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 Chao. Gracias, Hasta luego. buenas tardes.